Leonela, te ruego por favor, actualízame la lista y me la pasas al WhatsApp para tener la lista actualizada. Bien, ¿qué vamos a hacer? Cada grupo tiene 3 países distintos. ¿Cuál es la idea? La idea es ver cuál ha sido su proceso de crecimiento, su proceso de desarrollo y comparar los procesos de crecimiento y de desarrollo de estos países lo más atrás posible. En algunas cosas tenemos datos de 1950, en otras como las del Banco Mundial comienzan en 1960, en otras como el caso de la FAO encontramos inclusive información más vieja, pero lo importante es que podamos comparar los procesos. Y aquí el enfoque metodológico va a resultar fundamental. ¿Por qué? Porque somos economistas, vamos a ser economistas, estamos estudiando para ser economistas. Y la idea de convertirnos en economistas es precisamente aprender a pensar como economistas. Para todo lo que nosotros hacemos, tenemos que tener clara una metodología. Una metodología que es una forma de abordar el problema, una forma de analizar el problema y una forma de desarrollar nuestro objetivo. ¿Qué camino metodológico vamos a seguir? A ustedes en el semestre anterior les dieron una materia llamada economía política. ¿Qué les enseñaron en esa materia? ¿Alguien me puede decir? Sobre los procesos de producción, sobre los procesos de producción que quedan pre-capitalismo, como el primitivo, el feudalismo, el mercantilismo. De ahí nos enseñaron sobre los medios de producción, capital variable, capital constante, ese tipo de cosas, profesor. Ok. Bien. Una sola vez yo he enseñado esa materia, lo hice a regañadientas. Odio el contenido de esa materia, no lo comparto, pero creo que no tengo que decirles que no soy marxista. Pero el hecho de que no sea marxista no significa que de alguna manera algunos aspectos de la metodología marxista no solamente son fundamentales, no solamente son útiles, sino son fundamentales, especialmente en la forma de ver y analizar los problemas económicos, en la forma de ver y analizar la historia, Profesor, en la forma de ver y analizar los procesos de desarrollo. profesor, Dime, dime, Leonela. buenos días. Buenos días. Mi compañera Valeria, Valeria, Está ella y eh, 9 personas más. No me había ujú, percatado. Gracias, mijita. ya, Mil profe. gracias. Ya le damos entrada a todos. Ok. Bien. Lo que se denomina como la metodología marxista, en realidad no es original de Marx, aunque Marx hace una buena sintetización de ella. Es lo que llamamos la dialéctica, la visión dialéctica de la historia, la visión dialéctica de los fenómenos sociales y económicos. ¿Qué les enseñaron ustedes sobre la dialéctica? ¿Qué es eso de dialéctica? ¿Qué cosa es la dialéctica? ¿Qué cosa es la visión dialéctica de la historia?
La DICIAR, ¿qué te enseñaron a ti? Parece que no les enseñaron eso. Bien. Para que lo tengamos claro, la visión dialéctica, la dialéctica como una forma de ver la historia y de entender la ciencia, no es propio de Marx, aunque Marx es el más conocido dentro de esta corriente. Es una corriente de pensamiento que empieza con los griegos. Epicuro básicamente tenía una expresión que lo resume todo. Él decía, una misma gota de agua jamás pasa dos veces bajo un mismo puente. En otras palabras, la historia tenemos que verla como un movimiento continuo, donde nada es estático, donde todo se está moviendo y todo se está transformando. La historia, por lo tanto, no es una simple sucesión de hechos, porque sí, son hechos que se van generando en términos de causa y efecto. Esta visión, antes que Marx, la desarrolla Hegel, y en realidad es la filosofía hegeliana la que toma Marx y se apropia de ella, llevándola a lo que Marx denominó como el materialismo histórico. Tratemos de entender esa filosofía en términos, por ejemplo, de la demografía. ¿Qué cosa es la demografía? El estudio de la población. Cuando yo estudio una sociedad, cuando yo estudio una población, cuando estudio un país, tengo que tener conciencia de algo. El país es un ente orgánico. ¿Qué significa orgánico? Que tiene vida. Que tuvo un origen y que va a tener un final. El espacio entre el origen y el final, ¿qué tan amplio es? ¿Cómo se mueve ese país? ¿Tendrá más o tendrá menos vida? En la medida en que sus células integrantes, que son los ciudadanos, encuentren bienestar en él, la vida del país se va a prolongar. En la medida en que los ciudadanos comienzan a sentir carencias, pues ese país va a tender a desaparecer. Vamos a verlo más detenidamente. ¿Cómo funciona la dinámica de una sociedad? Exactamente como funciona la dinámica de la vida. Todos tenemos un origen, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Ley inexorable de la vida. La sociedad está compuesta por seres humanos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Seres humanos que tienen un espacio en el tiempo y que en ese espacio temporal nunca cumplen la misma función. Siempre están cumpliendo una función en términos de la etapa que están viviendo en la vida. Los niños están en la etapa de aprender. Los adultos en la etapa de trabajar. Los viejos, pues en la etapa de cuidarse y esperar que le llegue la pelona. Suena feo decirlo, sobre todo cuando formo parte de ese grupo humano, pero ya viví. Yo ya viví. Ustedes me permiten seguir viviendo y lo que estoy haciendo es vivir, aprender.
aunque hace 2 años ya debía haberme jubilado. Pero esa es la etapa de la vida. Algún día fui niño. Algún día fui un bebé. Algún día estuve en la escuela primaria. Algún día fui estudiante universitario como ustedes. Tuve una vida profesional activa. He tenido una vida profesional activa de más de 40 años. Pero sé que esa vida va a tener que terminar. Porque he envejecido y en algún momento la pijama de madera me la van a tener que poner. Como a todos. Ese mismo ciclo vital que tiene el ser humano lo tiene el conjunto de seres humanos, la sociedad que integra un país. Pero esa sociedad que integra un país tiene distintas células que cumplen distintas funciones y que tienen distintas condiciones dentro de esa sociedad. Hay sociedades que tienen una gran composición de pobres, de personas que no logran satisfacer sus necesidades en términos de lo que en el mundo moderno son las necesidades humanas. Y me refiero al mundo moderno, ¿por qué? Porque en eso también tenemos que enfocarnos en épocas. Hoy el ser humano vive alrededor de 80 años. Esa es la esperanza de vida al nacer. Algunos viven mucho más, otros viven menos. Pero en términos promedio, la vida humana se prolonga más o menos 80 años. Mis abuelos murieron de 74, todos, cosa más rara. Excepto mi abuelo materno que murió de 56. Y las generaciones anteriores morían alrededor de los 50, aunque mi bisabuela fue una excepción que casi llega a los 100. Pero era extraño eso. Todos decimos que Cristo murió muy joven, a los 33 años fue crucificado. Pero en época de Cristo, principios de la era moderna, de la era cristiana, la esperanza de vida era de 27 años. Es decir, Cristo murió con 6 años de sobretiempo. Porque o te mataba una enfermedad o te asaltaban en un camino, morías en una guerra. Pero la esperanza de vida era muy corta. Entonces, no podemos comparar al ser humano, a la pobreza de hoy con la pobreza de ayer. La pobreza de hoy corresponde al nivel de vida de mucha gente que no era pobre el día de ayer. Hoy hablamos, por ejemplo, de servicios públicos. Cuando la luz eléctrica comienza a difundirse, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Cuando yo llegué a Ecuador en los años 70, luz eléctrica había en Guayaquil, había en Quito, había en Cuenca, había en Loja y 2 o 3 ciudades más. ¿Alguno de ustedes es de Quevedo? ¿Quién es de Quevedo? ¿Quién es de Balsar? ¿Alguno de ustedes es de Balsar? Bueno, les cuento. Balsar en los años 70, hasta finales de los años 70, Balsar no tenía luz eléctrica. Daule tampoco lo tenía. Quevedo en los años 70 el municipio compró una planta eléctrica que la prendían de noche para alumbrado público. En las casas las refrigeradoras funcionaban con Querex y se iluminaban con unas lámparas de querosén que se llamaban Coleman, eran marca Coleman, daban una luz azul muy bonita, pero eran lámparas que había que prenderlas con un fósforo, porque no había luz eléctrica.
Entonces, la carencia de luz eléctrica, o la carencia de agua potable, o la carencia de alcantarillado en el Ecuador de los años 70 no significaba pobreza. Había gente que no era pobre y no tenía ninguno de sus servicios. Hoy yo estoy seguro que si les pido que hagan sonar su celular, todos ustedes tienen un celular en el bolsillo. En los años 70, teléfono en la casa tenían pocas personas. Era un privilegio tener teléfono. De hecho, quien tenía teléfono en un barrio, esa vaina todo el mundo se enteraba y el teléfono sonaba recibiendo llamadas de un montón de gente. Cuando se inauguró la Alborada en los años 70, ya a fines de los años 70, les voy a contar algunas de las travesuras de este gordo cuando era joven. Quien hoy es decano de la facultad, pues era mi mejor amigo, sigue siendo mi mejor amigo, era mi compinche. Él aprendió a manejar conmigo, él se compró su primer carrito que fue un Volkswagen y lo aprendió a manejar conmigo. Yo tenía una camioneta. Y nuestro deporte favorito era salir el domingo a dar vueltas y a ver muchachas en la calle. Entonces íbamos los dos en el carro, manito, manito, peladas a la izquierda, baja la velocidad. No, éramos muchachos como ustedes, pues, ¿no? Y en Alborada, alguna vez que nos metimos, Alborada solamente tenía una calle, era la calle central de Alborada, con casas a la izquierda y a la derecha hasta terminar esa calle, y no me acuerdo ya dónde terminaba, pero eso era todo Alborada. Y lo demás eran herraduras. Todas las casas eran igualitas, hechas en ladrillo. Y conocimos unas chicas muy bonitas en una esquina. Y entonces, después de la conversación, pasamos un buen rato conversando, riéndonos. El deporte era conocer muchachas. Ellas nos dicen, oiga, ¿por qué no nos llaman por teléfono y salimos un día? Y digo, ¿y tú tienes teléfono? Y dice, sí, era el teléfono público de la esquina. Y dice, yo me conseguí el número del teléfono y suena cuando llaman. Usted me llama de tal hora a tal hora. Mi habitación es esa que tiene la ventana al lado del teléfono público. Yo me salgo por la ventana y contesto el teléfono. Y efectivamente, la llamábamos al teléfono público, nos poníamos de acuerdo y nos íbamos a cine. Usaba el teléfono público como que fuera el privado de su casa. Ese era el Ecuador de los años 70. Hoy es difícil encontrar una persona que no tenga un celular. Hasta el más pobre tiene un celular. Hasta el más chiro tiene un celular. Hoy no podríamos decir que el teléfono sea un indicador de riqueza, porque cualquiera tiene un celular. En los años 70 sí lo era. Y de ahí para atrás lo era mucho más. ¿Ok? Entonces tenemos que ver la evolución de estas células de la sociedad que conforman el conjunto de pobres. Los tenemos que ver también dentro de la evolución misma de la sociedad. El otro elemento es que así como la sociedad está formada por seres humanos, las características de la sociedad evolucionan con la evolución de los seres humanos. Entonces la riqueza y la pobreza individual nace, crece, se reproduce y muere. Los pobres de hoy no son los pobres de ayer, ni son los pobres de la primera mitad del siglo XX. Y los pobres de hoy seguramente van a morir. El problema es que siguen naciendo pobres. Y la pobreza se perpetúa en ese movimiento dialéctico de nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte. Estamos hablando entonces de una visión dialéctica de la sociedad, de una visión dialéctica de la economía. Por eso es que yo a ustedes les pido que los análisis los hagan sobre series estadísticas, que mientras más largas las series, mejor. Porque yo no puedo ver la evolución de un fenómeno
viendo el fenómeno estáticamente. Yo el fenómeno lo tengo que ver en su evolución. Para poder decir si los procesos han sido acertados o no lo han sido. Para poder decir qué modelo económico ha sido más eficiente que otro. Yo no puedo ver la eficiencia de un modelo en función del presente, porque el presente es el resultado de una evolución, es el resultado de un proceso evolutivo. Entonces decir, por ejemplo, que tal país ha hecho muy bien las cosas porque está muy bien y tal país ha hecho las cosas porque no está tan bien, no es tan cierto. Tenemos a Ruanda. Ruanda era uno de los países más pobres del mundo. Hoy sigue siendo un país pobre. Pero el PIB per cápita de Ruanda ha crecido más de un 6% anual, sostenido en los últimos 20 años. ¿Eso ha implicado que dejó de ser pobre? No, todavía le falta mucho. Lo que me dice es que va por buen camino. Lo que me dice es que está haciendo las cosas bien. Un país no sale de la pobreza por decisión de un gobierno. Un país sale de la pobreza por decisión de un pueblo. Y eso es un problema de conciencia, y es un problema de actitudes frente a la vida, y un problema de conciencia frente al futuro. Por eso es tan interesante ver la forma que tienen de pensar otros países y cómo esa forma de pensar los ha conducido a donde están. Vamos a analizar un poquitito esos tres estratos. Eso sí es ya pensamiento marxista puro, pero que yo también lo tomo y lo valido sin ser marxista. Porque para mí es útil. Y a mí me parece un poco irónico que amigos míos que son marxistas rajados se olvidan un poquitito de lo que es la dialéctica marxista y a veces yo termino dándoles clases de lo que es el tema, porque simplemente son marxistas, porque son marxistas como hay gente que es MLCista y hay otros que son barcelonistas, pues hay gente que es marxista, ¿no? Por camiseta, por no sé qué, pero más allá de elementos que yo no comparto con el marxismo, por ejemplo, dentro de la dialéctica, para Marx el motor de la sociedad es la lucha de clases, como una lucha de contrarios. Y en este motor de lucha de contrarios, el movimiento evolutivo se va generando en la evolución de la superestructura, es decir, la evolución de las ideas. Entonces hablamos de tesis, antítesis y síntesis como ese proceso continuo de desarrollo. Para mí, el motor de la historia no está definido por lucha de clases, aunque sí está definido por la insatisfacción que el propio ser humano tiene de su propia condición. El ser humano jamás está contento, jamás está satisfecho con lo que es ni con lo que tiene, y eso es lo que hace que el ser humano evolucione. Fíjense, es el mismo pensamiento, la misma metodología, partiendo de dos premisas distintas. Pero en sí, la metodología no solamente que es válida, sino que es necesaria para saber qué es lo que vamos a hacer. Me piden hacer una tarea. Bueno, ahí tengo un poco de videos, ahí tengo un poco de documentos, ahí tengo un poco de libros,
ahí tengo un montón de información, ahí tengo un montón de bases de datos. ¿Y qué hago con todo eso? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué vas a lograr? ¿Qué vas a buscar? Bueno, voy a comparar 3 países. Esa comparación va a ser en base de qué. ¿Cuáles son los elementos que son trascendentes? ¿Cuáles son los elementos que son importantes para poder compararlos? Y ahí entonces nos volvemos a colgar de las barbas del abuelito Carlos Marx. Para Carlos Marx, esa sociedad que evoluciona, que se mueve dialécticamente, se mueve en 3 franjas distintas. Esas franjas son la infraestructura, la estructura social y la superestructura. Entonces, no solo se mueven los seres humanos, no solo que las células de este cuerpo social se van moviendo individualmente entre nacimiento y muerte. También esas células se van moviendo en 3 franjas distintas: la infraestructura, la estructura y la superestructura. ¿Qué les enseñaron a ustedes sobre esas 3 franjas? ¿Qué cosa es la infraestructura? ¿Qué cosa es la estructura? ¿Qué cosa es la superestructura? No me digan que perdieron un semestre entero viendo cosas que no saben. ¿Qué es la infraestructura? ¿Qué es la estructura? ¿Qué es la superestructura? Yo entiendo que la infraestructura es todo aquello material que está en disposición de una sociedad para poder producir. Exacto. La infraestructura es todo aquello de lo que dispone una sociedad para satisfacer sus necesidades, para producir y satisfacer necesidades. Entonces, si yo quiero analizar la evolución de la infraestructura de una sociedad, ¿qué tengo que observar? Bueno, hay algunas cuentas nacionales que nos permiten observar. Yo puedo observar la evolución de la inversión. Yo puedo observar la evolución de la formación bruta de capital fijo. Y esa formación bruta de capital fijo y esa inversión no debo de verla solamente en valores absolutos, tengo que verla como porcentaje del PIB. En otras palabras, del producto social, ¿qué parte la sociedad destina a infraestructura? Es decir, a crear esa infraestructura que le permite crecer económicamente, que le permite producir más, que le permite satisfacer más necesidades. Y qué parte de esa superestructura se lo destina a otros fines, que es el consumo. O qué parte de ese producto se lo destina al gasto del gobierno. Entonces, si yo quiero comparar la evolución de 2 países o de 3 países, yo tengo que comparar la evolución de su PIB en términos de crecimiento, pero también tengo que comparar la evolución de la formación bruta de capital o la evolución de la inversión en función de esa construcción de infraestructura que permita a futuro dar más empleo, distribuir mejor lo que se está produciendo teniendo más empleo, ¿ok? Y sobre todo, produciendo más. En una sociedad cuyas necesidades son infinitas, la necesidad de crecimiento siempre es importante. Una sociedad que crece porque el número de
individuos crece, necesariamente en producción también tiene que crecer. ¿Estamos claros? Entonces, fíjense cómo ese primer tramo de la sociedad, yo puedo analizarlo a partir de cifras que están publicadas y que están publicadas en series. La inversión, la formación bruta de capital. Eso me va a dar a mí un reflejo de lo que es la evolución de la infraestructura. Por lo menos cuantitativa. Puedo también analizarla desde el punto de vista cualitativo. Pero esa franja tengo que analizarla porque es la base del crecimiento social. ¿Cuál es la segunda franja? La estructura social. En el caso de Marx, él lo que analiza es proletarios, burgueses, etcétera, etcétera, campesinos, etcétera, etcétera. Entonces eso es importante verlo. Población urbana, población rural, población total. Pero también es interesante y es importante ver la composición de esa estructura social, cómo se mueve, cómo crece la franja de la población económicamente activa, cómo crece la franja de la población de reposición. ¿Cuál es la población de reposición? Los niños. Los niños de hoy van a ser los trabajadores del mañana. Los trabajadores de hoy van a ser los jubilados de mañana. Las niñas de hoy van a ser las madres de mañana. ¿Ok? ¿Estamos haciendo un análisis estático? No. Un análisis dinámico. Un análisis dialéctico. ¿Estamos claros? Y lo último, que a lo que le vamos a dar muchísima importancia, es la superestructura. ¿Alguien me puede decir qué cosa es la superestructura? Las ideologías, profesor, la forma de pensar de la gente, las creencias. La ideología, la forma de pensar, las creencias, pero todo eso, toda esa ideología se refleja en una estructura institucional jurídica. Toda esa ideología, todo ese pensamiento, todas esas ideas que dominan en la sociedad se reflejan siempre en la estructura jurídica e institucional de la sociedad. Entonces, esa estructura también evoluciona y la evolución de esa superestructura, de alguna manera, es importante verla en distintos países. Yo, antes de entrar a la clase, por eso me demoré un rato, estaba con un tesista. Hay algunos tesistas a los que atiendo más, hay otros a los que atiendo menos, no porque yo no quiera, sino porque hay algunos que son más intensos que otros. Y la verdad que yo me llevo muy bien con los que son intensos, porque generalmente producen unas muy buenas tesis. Y a veces se me va la mano cuando les doy tiempo. Ustedes les robé 15 minutos que se los di a él. Y justamente estábamos tratando este tema para que lo considere en su análisis, no en la tesis, porque no tiene nada que ver con esto, pero sí en su forma, en su visión de las cosas. Él en su tesis me repite mucho los nombres propios de los presidentes. Y yo le digo que yo en nada de lo que escribo pongo nombres, salvo que sea estrictamente necesario. Es decir, cuando es ineludible, uso el nombre. Pero normalmente yo nunca pongo nombres de presidente. Y él me decía, ¿por qué? Porque yo creo que uno de los problemas que tenemos en el Ecuador, en ese mundo de nuestra superestructura, es esa visión esclavista de que necesitamos un líder.
de que el presidente es importante, de que necesitamos a alguien que salve la patria, de que necesitamos un líder, de que necesitamos un caudillo. Y yo les ponía a ustedes el ejemplo de Suiza. ¿Cómo se llama el presidente de Suiza? Nadie sabe cómo se llama ese individuo. No lo han visto ni en pelea de perros. De hecho, ni siquiera existe. ¿Por qué? Porque en la superestructura suiza, que se refleja también en la Constitución, el ser humano para ser libre tiene que ejercer su libertad. Y para ejercer su libertad tiene que tomar sus decisiones. Nadie decide por ellos. Ellos deciden por sí mismos. Y esa es la característica fundamental que ustedes encuentran en la superestructura de Suiza, por ejemplo. Es importantísimo. Es un país de liberalismo extremo, casi anárquico. No tiene gobierno. Tiene un gobierno mínimo. El gobierno se concentra cerca del ciudadano, que es el dueño del poder. Y es un gran contraste con nosotros. Yo veía el debate de los presidenciables y yo apagué el televisor, me dio rabia. Yo digo, yo no sé qué vamos a elegir, si presidente de la República o princesita de Navidad. Porque era un baratillo de ofertas. Yo haré por el Ecuador y yo les prometo, y yo les voy a repartir esto y yo les voy a dar lo otro. Entonces yo le decía a este joven, ¿quién manda a quién? ¿Quién manda a quién? ¿Quién es el jefe? ¿Y quién es el mandatario? Es decir, el que recibe las órdenes del jefe, del mandante. En Ecuador parece que no hay mandante. Por eso el mandatario hace lo que le da la gana. Yo le preguntaba a él dónde trabajaba. Él me dijo que había trabajado en mi comisariato. Entonces, lo que le dije a él se lo voy a decir a ustedes. A ver, tú fuiste a tu entrevista de trabajo. Te sentaste frente al dueño. En realidad no es el dueño, en mi comisariato el dueño no entrevista al personal, pero imaginemos que era el dueño. Vamos a ver cómo fue esa entrevista con el dueño. Tú te sentaste frente al dueño y empezaste a ofrecerle cosas. Empezaste a decirle, mire, yo voy a hacer tal cosa y yo voy a hacer tal otra y yo te voy a dar esto y yo te voy a dar lo otro. ¿Así fue la entrevista? Me dice, no, ¿cómo va a ser así la entrevista? ¿Cómo es la entrevista? Bueno, él me dijo, si yo te acepto para el trabajo, tu trabajo va a ser este. Tú tienes que tener la bodega limpia, tienes que tener las perchas surtidas, mucho cuidado con que te pidan un producto porque los clientes lo necesitan y no está en bodega porque está agotado. Eso no puede ocurrir mientras tú estés en la bodega. Ningún producto puede faltar. Ningún producto puede caducar. Si va a un auditor y ve que hay un producto con fecha caducada, hasta ahí llegaste trabajando conmigo. Si voy yo y veo polvo en la bodega o veo suciedad en la bodega, hasta ahí llegaste conmigo. ¿Entendiste? Y dice, sí, efectivamente así fue. Y yo, así también tiene que ser un país. Tú no tienes que venirme a ofrecer nada. Tú tienes que decirme cómo vas a lograr lo que yo te pido. Necesito que la economía crezca porque necesito que el país salga de la pobreza.
Dime cómo lo vas a hacer y no me vengas con el cuento de que vas a repartir plata, ni que vamos a hacer tal cosa, ni te me eches a llorar, ni pendejadas de esa naturaleza. ¿Cómo vas a crear las condiciones para que haya inversión? Este país crezca, el desempleo comience a bajar y la pobreza comience a acabarse. Dime por dónde vas a empezar. Yo te pongo los objetivos. Tú no me pones los objetivos. Yo soy el dueño del negocio. Tú eres mi empleado. Es exactamente eso, Suiza. Por eso, en la propia Constitución se dice, todo ciudadano tiene el deber de mantenerse, de velar por él, por su familia y de cumplir el mandato que el pueblo le designe. Es decir, si el pueblo lo llama, él tiene que hacer lo que el pueblo le diga. Tiene que abrir las orejas. El que manda es la gente. Nosotros no. Nosotros somos al revés. Nosotros no sabemos a dónde ir. No tenemos la más remota idea ni siquiera de qué es lo que nos está pasando. Entonces viene cualquier a vendernos la historia de qué es lo que vamos a tener y nosotros corremos. Nueva Zelanda no ocurre así. En Suiza no ocurre así. En los países de mayor nivel económico jamás ocurre así. Es la conciencia de la gente la que pone las metas. Tú a mí no me vengas a decir qué es lo que me vas a dar. Yo no necesito que me des nada. Tú eres un administrador de mis objetivos. Y tú no me vengas con cuento cuando me vengas a rendir cuenta de que me echas un discurso bonito. No, 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 no. Necesitamos que se hayan creado tantos empleos hasta diciembre. ¿Qué hiciste para que eso ocurriera? ¿Cuánto ha sido la inversión que ha venido? ¿Cómo desmontaste los problemas? ¿Cómo propiciaste el asunto? ¿Cómo manejaste esto? ¿Necesitamos impulsar el turismo? Ok, ¿qué vas a hacer para impulsar el turismo? No, no me vengas con que vas a regalar dinero, ni vengas a hacer campaña. Tú duras 4 años y te fuiste a tu casa. Olvídate que te voy a reelegir. En estos 4 años me tienes que traer tantos turistas. ¿Cómo lo vas a hacer? A ver, dime, ¿cómo? Tengo tantos hoteles que están vacíos y que tengo que ponerlos a producir. Búscame a alguien que sea tu ministro y que me sepa trabajar bien con esta gente. ¿Quién es el mandante? Yo. ¿Quién es el dueño del país? Yo. Tú eres mi empleado. ¿Me explico? Tú estás para servirme, no para que yo te sirva. Lamentablemente, como tenemos el concepto virado, nosotros cada 4 años elegimos un rey frente al que nos arrodillamos y en vez de exigirle, nos tiramos como alfombra esperando que nos caiga alguito de la mesa. En mi campaña de concientización, yo por lo menos parto de mí. Por eso jamás nombro un presidente en mis libros. Véanlos a ver si lo encuentran. Van a encontrar 2 o 3 nombres y porque son hechos tan contundentes, tan importantes, que no se pueden separar de un nombre. El resto ustedes nunca encontrarán nombres en mis libros. Y lo hago justamente por eso. Y lo vengo haciendo desde que escribo. Creo que soy el único loco en la facultad que piensa de esa manera. Yo me pongo bravísimo cada vez que veo esas exposiciones de cuadros donde dice este es el periodo de fulano y este es el periodo de mengano y muestran el PIB como que el PIB fuera el producto de fulano de mengano. O
sea, como que él vino con la varita mágica, hizo que el PIB subiera, y cuando se fue vino el otro con la varita mágica, hizo que el PIB caiga. El Ecuador lo hacemos todos. El Ecuador lo hacen los trabajadores, lo hacen los empresarios, lo hacen los ciudadanos, no lo hace el gobierno. El gobierno está para administrar la cosa pública, para producir estamos nosotros. ¿Me explico? Por eso es tan importante, por ejemplo, en Suiza, que el aparato estatal sea tan reducido. Todo es privado. Entonces no hay mayores intereses. Por eso es tan importante que el presupuesto sea tan transparente y tan claro, y las facultades que tiene el político están limitadas a algo, a un mandato dado. Tú no puedes hacer lo que te da la gana. No puedes poner en acción tu imaginación y decir a partir del próximo año vamos a tener un presupuesto para el bono tal y el bono más cual. Con lo cual el único objetivo que estamos logrando es un objetivo personal, no del país. Es asegurarnos una reelección. Es comprar votantes. Votantes que se compran, ¿por qué? Porque no tienen futuro. Porque no tienen conciencia de su propio poder y de su propia capacidad para salir adelante. Conciencia que la matamos con la educación. O la mala educación que proporcionamos. Como decía Rousseau, hay estados que educan para ser esclavos. Hay estados que educan para tener gente obediente. Hay estados que tienen que educar para tener gente libre. Quien no piensa no es libre. Quien no tiene capacidad para pensar será siempre un esclavo de quien le ofrece más. ¿Me explico? Entonces, fíjense qué importante que es analizar la evolución de esta superestructura. Y qué importante es relacionar esa superestructura con el PIB, con el comportamiento de la sociedad, con la tributación, con el gasto público. ¿En qué gasta el gobierno? ¿Qué nivel de gobierno es el que gasta? ¿Qué nivel de gobierno es el que está más cerca de la gente, el que está más controlado por la gente? ¿Qué tanto es el control que tiene la ciudadanía sobre el gobierno? De hecho, ¿tiene algún control? ¿O es el propio Estado que se controla a sí mismo? ¿Qué tanto participa la ciudadanía? Y cuando hablamos de participación, entonces nos inventamos un ente estatal que se llama Consejo de Participación, que está lleno de un poco de burócratas que forman parte de lo mismo. No, la participación en Suiza es efectiva, ustedes ya lo saben. Un ciudadano dice, esta ley no nos conviene, recoge 100.000 firmas, hace un plebiscito y tumba la ley. No importa quién la haya aprobado. Hay un control de los políticos. Y ese control de los políticos es importantísimo. ¿Cómo se controla en Suiza el político? ¿Cómo el ciudadano controla al político? Primero a través del plebiscito. Yo tengo poder para tumbar una ley. Tengo poder inclusive hasta para cambiar la Constitución. Pero el otro control del poder está precisamente en amarrarle las manos al político. Tú solamente puedes hacer esto que te estoy permitiendo. Tú tienes que cumplir el mandato que te doy. Y ese mandato que te doy está en la Constitución. Y la Constitución es clara, taxativa. No se presta equívocos.
Los políticos tienen que competir entre ellos. Y eso en Suiza funciona muy bien. ¿Cómo compiten? Con el presupuesto, con la creación de impuestos. Entonces el ciudadano tiene capacidad para evaluar. El municipio dice, voy a poner un impuesto para financiar esto, por ejemplo, la educación, por ejemplo. Bueno, yo como ciudadano evalúo. ¿Y por qué evalúo? Porque tengo dinero con que pagar la educación de mis hijos. Entonces me pregunto, hago mi análisis costo-beneficio. ¿Pagar el impuesto me es más conveniente que pagar yo directamente el colegio? ¿O podremos tener una mejor educación a través de un mecanismo corporativo, de un mecanismo cooperativo, como puede ser el que me ofrece la educación pública? Si con la educación pública yo voy a tener un beneficio sobre mis costos, yo apruebo el impuesto. Si con este impuesto encima voy a tener que pagar el colegio porque lo que me ofrecen es una basura, pues yo lo tiro abajo, no lo pago. Me lo quito de arriba con un plebiscito. ¿Me explico? ¿Me quieres poner un impuesto? Ok, ¿cómo ese impuesto va a afectar mi costo-beneficio? ¿Cuánto me va a costar la salud pública? Si la salud pública cuesta más que la privada, me quedo con la privada. Y es lo que pasa, por ejemplo, en Singapur. En Singapur toda la salud es privada, aunque el gobierno la subsidia. Entonces, si soy muy pobre, yo pago lo mínimo y el gobierno paga la diferencia. Si tengo plata suficiente para ir a un hospital de primera a una habitación privada, el subsidio del gobierno es 0 y todo lo costeo con mi bolsillo. Profesor, Dime, este, Ladizar. Te bueno, escucho. en primer lugar, yo desde la otra vez que habíamos conversado del tema de Suiza, me había planteado la interrogante que qué pasaría en el Ecuador si tuviésemos esa constitución. Si mañana o pasado literalmente adoptamos con cada punto y coma la constitución suiza, y yo me respondía a esa pregunta y era un poco pesimista, quizás en los resultados. Ya. ¿Por qué? Porque la superestructura nuestra es tan primitiva que lejos de aprovecharla positivamente, no sabríamos qué hacer. ¿Me explico? De ahí viene el proceso de educación, por ejemplo. Suiza, acuérdate que la Suiza de hoy no nació así. Si bien la Confederación Suiza se inicia más o menos en el año 1200 con la unión de 3 cantones y luego va creciendo, la Suiza actual, como nosotros la conocemos, es de 1848, con la primera constitución. Y nace de una guerra de independencia prácticamente, de una lucha contra los franceses, y ya vimos justamente por eso era importante ver lo que había sido el pensamiento, pero también la obra de estos dos maestros que habíamos planteado, cómo se educaba a la gente, cómo se educaron a los niños. Coger la Constitución de Suiza y ponerla en Ecuador es como que tú cojas a una persona que hace 30 días no come, que salió de un desierto, que está hambriento, que se está muriendo de hambre, y le das un caldo de bagre. Lo matas, pues. No sé si me entiendes lo que te estoy diciendo. O sea, una persona que no ha comido, pues le tienes que dar gelatinita, le tienes que dar cosas livianas.
para que se vaya adaptando. Le das un caldo de bagre y lo matas. ¿Ya? Le revientas el estómago. Esto es exactamente lo mismo. No existe un proceso de desarrollo instantáneo. Y es una de las cosas que tenemos que aprender. Es una de las cosas que tenemos que aprender los economistas, primero, luego los ciudadanos. No es que alguien nos vaya a sacar de la pobreza en 4 años, que es el cuento que nos vienen echando hace 50. Ningún país sale de la pobreza en 4 años. Tú necesitas salir para tu poder remontar la pobreza, tú necesitas de 20, 25 años. Necesitas casi una generación. Y la base es simple. Tú necesitas una nueva generación de gente que no sea pobre. ¿Cómo lo logras? Con educación, con salud. Te lo explico de otra manera. Cuando tú tratas a un niño que ha sufrido desnutrición infantil los primeros 5 años de vida, o dentro de los primeros 5 años de vida, vas a notar algo. Y a mí me ha ocurrido con alumnos. Yo he sido profesor más de 40 años. Yo empecé docencia cuando tenía 22. Así que imagínense cuántos años llevo, 45 años. Y a veces es difícil entenderlo. Yo al principio no lo entendía, este tipo es bruto. Y ¡pum!, lo discriminas. Pero no es su culpa. Resulta que el cerebro del ser humano se forma en los primeros 5 años de vida. Los primeros 5 años de vida se forma más del 80% del cerebro. ¿Qué ocurre? Que si tú sufres de desnutrición después de los 15, 16, te pondrás flaco, te enfermarás, pero eres recuperable. Un niño que ha sufrido desnutrición los primeros 5 años de vida no es recuperable. Simplemente porque su cerebro no se formó adecuadamente. Y cuando tú tienes personas que por factores de desnutrición no logran el desarrollo adecuado, no puedes esperar que esa persona sea competitiva. No puedes esperar que esa persona desarrolle por sí mismo la capacidad para salir adelante. No sé si me estoy haciendo entender. Uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador, a ver, yo tengo en este momento una tesista que estuve atendiendo desde las 7 de la mañana. Yo voy a hablar con ella a ver si les comparto la tesis de ella, por lo menos una parte de la tesis de ella, porque justamente trata esto que estamos hablando. No es un problema de que yo reparta bonos y reparta esto y reparta lo otro. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y entender como economistas, y vamos a ser economistas, ¿cuál es el problema principal de la economía? El problema principal de la economía es la escasez. Si existiera abundancia, los economistas no moriríamos de hambre. La economía es la ciencia de la escasez. Y si yo tomo conciencia de la escasez, yo tengo que entender que yo no lo puedo atender todo a la vez. Yo tengo que priorizar. Entonces yo tengo que priorizar el crecimiento económico. ¿Cómo priorizo el crecimiento económico? Con la inversión. Y para que la inversión crezca, tengo que priorizar la educación. Porque si yo quiero traer inversión de alta tecnología y no tengo gente preparada, pues eso no me sirve de nada. Pero para dar educación, primero tengo que pensar en alimentación, de quienes voy a educar.
porque yo mando a la escuela un niño de 6 años sin desayunar, ese niño no solo que no va a rendir, es que no va a rendir en ese momento ni en ningún otro en el futuro. Simplemente porque su cerebro no se desarrolló adecuadamente en el momento que se tenía que desarrollar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es priorizar en un periodo de 20, 25 años cómo vamos a hacer las cosas. En Singapur fue prácticamente el gobierno de una sola persona. No me gusta, pero eso fue lo que ocurrió en Singapur. Y fue un buen gobernante. Miren ustedes, saca un país pobre y lo coloca en los primeros lugares de desarrollo en el mundo. Pero la idea es de que no sea una persona, que sean políticas de Estado. Y entonces no importa quién esté sentado en Carondelet, a mí qué me importa quién esté sentado allá. A mí lo que me importa es que haga su tarea. ¿Y dónde está su tarea? En la Constitución. ¿Y cuál es su tarea? No definir prioridades. Tú no vas a definir prioridades, las prioridades las definí yo ya. Tú vas a cumplir lo que te estoy ordenando. Entonces, cuando en los primeros 5 años, tú tienes que matar la desnutrición infantil. En los primeros 5 años, tú tienes que generar una nueva generación de gente que pueda ser competitiva. Esos son los niños. En los próximos 15 años, esos niños los tienes que enseñar. Mira la educación en Suiza. No todo el mundo llega a la universidad en Suiza. Aquí todo el mundo quiere llegar a la universidad en Suiza, no. Pero la educación es de primera. Entonces los bachilleratos son técnicos. Es decir, la persona termina su secundaria y ya está en capacidad de trabajar, pero no son técnicos como los nuestros, ¿no? Que van y les dan clase. No, ellos aprenden haciendo. Un técnico de Suiza lo puedes comparar con un ingeniero del Ecuador y le da 4 vueltas. Porque aquí al ingeniero le enseñamos un poco de tonterías y en Suiza el tipo sale con conocimiento científico profundo. Que no porque sea secundaria significa que no le puedes dar las herramientas científicas y técnicas adecuadas. ¿Me explico? Entonces es un proceso que no es soplar y hacer botellas. No es olvidarse del Estado, cuidado. Es poner al Estado a hacer la tarea que tiene que hacer. Tengo una duda en tema de educación, profesor. Mire, ¿qué opina usted de esa incongruencia que existe entre la oferta académica y la demanda laboral que hay en el país? Así sea para emprender. Entonces yo creo que si el Estado va a financiar nuestros estudios, debe financiar carreras que estén dentro de sus ejes de trabajo. O sea, si va a necesitar ingenieros agrónomos, si va a necesitar economistas, o si va a necesitar ingenieros petroquímicos, para los proyectos que tengan en mente realizarlos en una proyección de 4 o 10 años. No sé. Pero en cambio acá se conversa mucho de este tema de dejarnos elegir libremente las carreras, por ejemplo. Pero luego tenemos economistas haciendo Uber, luego tenemos ingenieros, sin desmerecer ningún oficio ni nada de estas cosas, pero que ejerza la carrera que ha estudiado aquí, muy poca gente que ejerza su carrera. O sea, entonces, ¿por qué la educación debería ser gratuita? Sí, pero para las carreras que el Estado o que el mercado puede acaparar. O sea, no carreras, y por ejemplo, hay un tema crítico también en el tema de las becas que se daban, ¿no? Yo estoy de acuerdo que haya becas, pero si das becas de una carrera que no vas a poder ejercer ni en docencia quizás, porque ni siquiera los chicos quieren estudiar eso,
Entonces son recursos totalmente perdidos. Entonces, ahí estamos de acuerdo con lo que usted decía hace un momento, que, y le voy a contar algo rapidito así por el tiempo. En alguna ocasión tenía un amigo yo que estaba sin trabajo, entonces estábamos justo en esta época de carnaval y a mí se me ocurrió comprar un poco de cariocas, como 3 cajas, porque yo dije, le voy a dar chance a mi pana para que trabaje conmigo, las vendemos y chévere, pero nunca le pregunté si quería ejercer ese tipo de trabajo. Cuando llegué con las cajas, le dije, oye hermano, mira, podemos ir a trabajar estos días de feriado. Y me dijo, no, a mí no me gusta trabajar en eso, no quiero hacerlo. Entonces, lo mismo pasa con el Estado, nos ofrecen cosas que no nos han preguntado, suponiendo que nosotros vamos a solucionar nuestros problemas como ellos lo quieren solucionar y después vemos ineficiencia de recursos. O sea, ahí, esa es mi opinión. Me parece muy inteligente tu opinión y comparto 99% de ella. El 1% que no la comparto es la siguiente. Y hay una diferencia generacional entre tú y yo. Yo he vivido 2 generaciones, tú recién estás viviendo la primera, tú todavía no tienes 30 años, yo ya tengo 67. Y por eso el enfoque mío es distinto. Cuando tenía tu edad tenía tu propio enfoque. Te escucho hablar y me parece escucharlo a Alejandro Ruiz de 26 años o de 25 cuando me gradué de economista. Y nosotros siempre nos cargamos al Estado, nuevamente. El Estado es el que decide, no, el que decide no es el Estado. Que el Estado financia o da las carreras. No, no es el Estado, es la sociedad. Porque el Estado no es dueño de los recursos, el Estado es un administrador de los recursos. Los dueños de los recursos somos tú, yo, todos los que pagamos impuestos. ¿Me explico? Entonces el Estado no es el dueño de los recursos. El Estado es el administrador. Y lo que tú estás diciendo es muy congruente con lo que yo dije al principio. ¿Quién manda a quién? ¿El Estado manda a los ciudadanos o los ciudadanos le mandan al Estado? Pero cuando hablamos de ciudadanos, estamos hablando de ciudadanos que deciden libremente, sin otra alternativa. Y yo te pongo el ejemplo de tu amigo. Tú nunca le preguntaste a tu amigo si quería trabajar en eso. ¿Y por qué? ¿Por qué no quiso trabajar? Porque no tiene hambre, pues. Porque tiene el problema resuelto. Probablemente los padres le resuelven el problema o probablemente tiene ahorros con que sustentarse mientras busca otro trabajo, pero no tenía la necesidad de salir a vender carioca. Por eso te dijo que no. Si hubiera tenido la necesidad, si ese día no hubiera tenido con qué almorzar, te aseguro que hubiera salido gustoso a vender carioca contigo. ¿A qué es a lo que me refiero cuando digo estas cosas? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué país quiero? Y pienso enseguida en Singapur, porque es el modelo que para mí es el correcto. Pienso en la Suiza, esa Suiza de la que les hablé y de las que les hice ver videos, porque ese para mí es el modelo. Por eso algo Yo cortito, para nada qué, más. espérame un segundito, déjame terminar la idea. ¿Para qué yo quiero formar a la gente? Yo quiero formar a la gente para que trabaje, pero no solamente para que trabaje, sino para que cree valor, para que impulse el crecimiento económico y el crecimiento personal, creando valor, impulso a la sociedad y me impulso yo mismo. Pero entonces, ¿por dónde yo quiero crear valor? Y ahí es donde viene el problema de la inversión. ¿Voy a crear valor creando puestos públicos? Lo dudo. Dime tú qué empresa pública genera un centavo. Si hasta las Petros son ineficientes. ¿Cuál genera algo? ¿Cuál agrega valor?
Entonces yo tengo que pensar, eso es lo que hace, lo que hace Singapur. ¿Cuáles son las industrias que queremos tener? Si son industrias de alta tecnología, entonces yo voy a financiar estas carreras, pero también voy a gestionar lo otro. ¿No es cierto? ¿Qué industrias tengo que atraer? Las industrias no van a venir porque sí. Yo tengo que gestionar esa avenida y tengo que ofrecerles a las industrias el ambiente adecuado. Y eso es algo que íbamos a hablar hoy y no se los hablé. Lo tendremos que hablar en la próxima clase. ¿Ok? Pero, repito, no es el Estado el que me tiene que dar las cosas, es el que tiene que facilitar las cosas, no darlas. ¿Ya? Estoy plenamente de acuerdo contigo. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo que buscamos es un título, no la posibilidad de desarrollarnos. Y eso les pasa a ustedes. Alguna vez, bueno, ustedes todavía no me conocen y no me han visto presencialmente. Pero si se dan cuenta, yo jamás uso títulos con mi nombre. A mí vienen los tesistas y ya más de uno ya los han regañado y ha tenido que salir a defenderlo. Porque yo siempre les tacho el ECON y el MSCS que ponen atrás del nombre. Yo me llamo Alejandro Ruiz Dimas. A mí me dicen economista, yo no me llamo economista. Y finalmente, yo le doy valor al título. El título no me da valor a mí. Y soy economista de vocación. Pero ¿cuántos de ustedes tienen vocación de economista? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen vocación de abogado? O simplemente cogen el título y lo cuelgan en la casa y hacen cualquier otra cosa. Para nosotros el estudio universitario, el título universitario es un título social. Es algo que también está aquí metido en la superestructura nuestra, ¿no? Mi papá quería que a mí me dijeran doctor. Mi papá se ponía bravo cuando yo no usaba el título. Cuando veía mis tarjetas de presentación que las hacía sin título, mi papá se ponía bravísimo y venía y me mostraba la de otra persona que atrás de la tarjeta decía ingeniero de la Universidad Politécnica, máster en no sé qué cosa, diplomado en no sé qué cosa. Digo que si me pongo a poner todas esas pendejadas en mi tarjeta, voy a tener que tener una carta, no una tarjeta, porque no me van a acabar los títulos, pues. O sea, si nos vamos a poner a eso, me va a faltar espacio. Pero yo no quiero que me conozcan como el que tiene un montón de títulos. Yo quiero que me conozcan y que ustedes me reconozcan como una persona que es economista de vocación. No para que me digan economista. A mí llámenme por mi nombre. Perdónenme que me ponga como ejemplo. Pero ese mismo ejemplo lo veo en muchos. La gente estudia para ponerse un apodo. No porque ame la profesión, ni siquiera porque la entienda. Hay un caso que voy a mencionar el nombre. Y menciono el nombre, por favor, no lo menciono en un momento que no es el adecuado para hacerlo, pero lo tengo que mencionar. El señor Lazo. El señor Lazo estudió en la Universidad de Guayaquil Economía. Estudió hasta el segundo semestre. Dejó la carrera botada. ¿Pero por qué dejó la carrera botada? Porque no le interesó. Al principio quiso ser economista. Yo les aseguro que muchos economistas van a hablar con el señor Lazo y van a terminar mal parados. Porque sabe más de economía de lo que ustedes se imaginan.
pero lo aprendió en la vida, lo aprendió trabajando. Yo he tenido un montón de compañeros que estudiaron conmigo, que inclusive egresaron conmigo, que nunca se graduaron. Y saben más de economía que mucha gente, lo aprendieron trabajando en banca. Les puedo contar el mismo caso mío, que recién graduadito, entro al Banco Continental. En el Banco Continental, en ese entonces, les hablo del año 78, éramos creo que 5 profesionales con título universitario nada más. Y el resto nadie tenía título universitario. Yo me sentía la mamá de Tarzán, pues. No es que yo era el economista y los demás eran señor o señora nomás. Créanme que mis mejores maestros en banca no tenían título universitario. Y uno de ellos, voy a dar el nombre, no sé si seguirá vivo o no, Roque Salcedo, que era el gerente de operaciones, había estudiado en una universidad que ya hubiera querido estudiar en ella. Esa universidad, entre comillas, se llamaba Citibank. Era la escuela de banca más importante que había en Sudamérica. Pero no era una escuela, era un banco. Había entrado de conserje, porque a ese banco todos entran desde abajo. Y había llegado a ser gerente nacional de operaciones, habiendo sido conserje. Y era genial, Roque, pero al principio nos caíamos mal, y él tenía toda la razón, porque más pendejo que yo había que buscarlo. Yo me creía que porque tenía título universitario me creía la mamá de Tarzán. Y un día en una reunión, después que hablé, que me dejó hablar todas las tonterías que me dio la gana hablar, él, sin mirarme a la cara, porque él siempre que hablaba dibujaba. Era una forma que tenía de eliminar quizá la rabia, el estrés, o no ser expresivo. Él me dijo, economista, porque usted es economista, ¿no es verdad? Y yo bien pendejo, sí, yo soy economista. Mire, si hacemos lo que usted dice, va a pasar esto, esto, esto. Y me armó toda esa pirámide lógica de consecuencias en cadena. Entonces me dijo, el que usted tenga un título universitario no significa que pueda ser tan imprudente de proponer lo que está proponiendo. Infórmese mejor, estudie, que esto no se lo enseñaron en la universidad y entonces podemos hablar. Me humilló. Y bien humillado. Porque yo después de 7 años de estar en la universidad, yo pensé que lo sabía todo. Y la verdad es que recién estaba comenzando a aprender. Por eso lo entiendo al señor Lazo, porque a mí de nada me sirvió el título universitario. Lo que yo sé de moneda y banca, lo que sé de teoría monetaria, lo aprendí en 2 crisis que he vivido en el Ecuador desde la banca. La crisis del año 82 y la crisis del año 98. Lo aprendí en 20 años trabajando en banca. Esa ha sido mi escuela. Ahí es donde yo aprendí teoría monetaria, ahí es donde yo aprendí macro, ahí es donde yo aprendí micro. Ahí es donde yo aprendí análisis económico. Hablar con personas que eran apenas bachiller, como era el gerente de crédito de retail, de presentarle 2 clientes y tirármelos abajo. Y yo bravísimo, y él me dice, vas a ver que estas 2 personas van a terminar estafando, porque lo que están es montando una estafa. Y yo bravísimo porque uno de ellos era amigo de mi papá. Yo me sentí ofendido. No pasaron 6 meses y el tipo se fue levantando el santo y la limosna.
Yo le dije, ¿cómo tú sabes que él estaba preparando una estafa? Digo, porque lo único que tuve que hacer fue ver el balance. Digo, a ver, ¿qué fue lo que tuviste en el balance? Muéstrame. Y dice, mira, maneja tantos millones de dólares. En ese entonces era Sucres. Tiene tantos negocios. El tipo tenía una fábrica de jamones. El tipo tenía 2 o 3 restaurantes. El tipo tenía hasta hotel. El tipo tenía de todo. Industrias. Y me dice, a ver, ¿cuánto es su patrimonio? Su patrimonio personal era un carro viejo. ¿Dónde vive? En un departamento que tenía en el barrio El Centenario. ¿Qué otra propiedad tiene en el Ecuador? No tiene ninguna propiedad. Un carro viejo, era toda su propiedad. Y si tú crees razonable que una persona con este nivel de vida que él tiene, con todo este dinero, si él piensa vivir en Ecuador, ¿ya se hubiera comprado una casa? Entonces ahí es que me saca un concepto que los banqueros usan, las raíces. Cuando tú analizas el crédito de alguien, tienes que analizar sus raíces. ¿Qué cosas son las raíces? Aquello que lo ata al sitio. La familia, la casa, el carro, sus propiedades, sus intereses. Que claro, eso nunca se le dice al cliente, pero se lo está analizando y se está recabando toda esa información. Y después me dice, vamos a ver el balance. ¿Qué activos tiene? Todos los activos eran líquidos, dinero líquido. Activos fijos, ninguno, porque todos los activos fijos los había financiado a 5 años con crédito. Todo, absolutamente todo lo debía. Nada era de él. Todo estaba con prenda. Entonces yo le digo, ¿y por qué si tiene tanta liquidez no se deshace de estos cosas que las ha comprado a crédito y que le cuesta un ojo de la cara en intereses? Se ahorra esos intereses y compra e invierte el efectivo que tiene, lo invierte en las máquinas que necesita. Ponte a hacer números, ¿qué es lo racional? ¿Que esté regalando la plata por intereses o que compre? Y bueno, lo que compre. ¿Y por qué no compra? Porque no tiene intenciones de quedarse. Profesor, ¿Me explico? O sea, ese análisis me lo hace un bachiller que se había formado durante 20 años en Citibank. Díganme qué economista tiene una visión de esa naturaleza. ¿Me explico? ¿Cómo aprende? Trabajando. ¿Cómo aprende? Haciendo. ¿Cómo aprende? Adquiriendo experiencia. Y obviamente aprendiendo la técnica. Aprendiendo la ciencia, pero desde la parte del trabajo. Entonces, perdóname un segundito, Jonathan, te doy la palabra. Con estos ejemplos lo que les quiero mostrar a ustedes es que la educación va más allá de simplemente sentar a la gente en un escritorio, pasarle un currículum, ahora se le llama sílabus, y ya con estos contenidos ya te preparé para que trabajes. No, el propio contenido yo tengo que revisarlo. El propio contenido lo tengo que alinear al mercado de trabajo. Y eso nosotros no lo hacemos. De hecho, ni siquiera nos interesa hacerlo. Tenemos por ahí un organismo que se preocupa de la calidad de la educación y otro que se preocupa del no sé qué y otro que gastan plata por montón. Pero, ¿qué alineamiento tenemos nosotros en la educación superior? No solamente en la superior, en la secundaria. Con el sector productivo no hay ninguna. Dime, Jonathan. solo quería comentarle que ya terminó la hora. Uy, Dios mío. Me lo debiste haber comentado Profesor, antes.
En cuestión del promedio. No me lo dijiste.